¿Alguna vez te has preguntado por qué, en una de las historias más intrigantes de la Biblia, los demonios rogaron a Jesús que los enviara a una manada de cerdos? ¿Qué hay detrás de esta decisión aparentemente extraña y aterradora? A lo largo de los siglos, muchos han reflexionado sobre el verdadero significado de este acontecimiento, pero pocos comprenden realmente la profundidad de este oscuro misterio. Quizás esta sea una de esas pasajes que siempre has escuchado, pero nunca has tenido la oportunidad de explorar en detalle. Y eso es precisamente lo que haremos ahora. Descubrirás cómo estos seres malignos, conscientes de su condena inminente, suplicaron a Jesús, rogándole por algo que oculta profundos secretos sobre la batalla entre el bien y el mal. ¿Qué significa esta petición por cerdos? ¿Por qué Jesús lo permitió? ¿Y qué tiene que ver esta historia con nuestras vidas hoy en día? Prepárate para desvelar misterios que pueden cambiar por completo tu visión sobre el poder espiritual, el simbolismo de la impureza y la victoria definitiva sobre el mal. Ahora dime, ¿te ha gustado la introducción? ¿O te gustaría hacer algún ajuste antes de continuar con la siguiente parte? Era un hombre que vivía en un tormento continuo, gritando y cortándose, incapaz de encontrar paz. La desesperación se había apoderado de su vida y deambulaba entre las tumbas, aislado de cualquier contacto humano. El dolor que sentía iba más allá de lo físico, era espiritual, alimentado por los demonios que lo poseían. Este tormento espiritual es algo que muchos enfrentan de diferentes maneras, ya sea a través de sentimientos de angustia, adicciones o ciclos de pensamientos destructivos. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces, en nuestros momentos más oscuros, parece que estamos siendo atacados por fuerzas invisibles? Este hombre lo vivía a diario. Lo que este hombre enfrentaba era algo profundo. Estaba tan atormentado por los demonios que ya no podía conectarse con la realidad. La opresión demoníaca lo había llevado a un estado donde el sufrimiento parecía interminable. Aunque no vivamos entre las tumbas como él, piensa por un momento, ¿cuántas veces nos hemos sentido atrapados en situaciones que parecen no tener fin? Esta historia bíblica, además de ser una lección espiritual, nos hace reflexionar sobre las batallas internas que todos enfrentamos. ¿Quién no ha pasado por una fase en la que parece que algo más grande que nosotros está al mando? Es interesante notar que vivía entre los muertos. Esto tiene un simbolismo fuerte. Estaba rodeado por la muerte física, mientras su alma estaba siendo destruida espiritualmente por los demonios. Y esta es una realidad que resuena en la vida de muchos. Cuando permitimos que los demonios modernos, miedos, adicciones, preocupaciones, tomen el control de nuestras mentes, a menudo nos encontramos en lugares oscuros. En esta historia, el aislamiento y el sufrimiento van de la mano. Por eso es esencial que busquemos medios no solo para sobrevivir, sino también para encontrar sanación, tanto en el cuerpo como en el alma. Cortándose y gritando, representaba el clímax de la desesperación humana. Cuando observamos las heridas que creamos en nosotros mismos, ya sean emocionales o físicas, vemos un intento de aliviar un dolor más profundo. ¿Cuántas veces las personas a nuestro alrededor ocultan heridas que no podemos ver? Este hombre no podía ocultar su dolor. Estaba marcado en cada corte, en cada grito. La lección aquí es clara. No podemos ignorar el sufrimiento de los demás. A veces, el grito de ayuda viene de formas inesperadas y necesitamos estar atentos a ello. Los demonios que lo atormentaban no eran solo entidades espirituales, sino también representaciones de sus propios miedos y traumas. ¿Quién no se ha sentido atormentado por pensamientos que no puede controlar? El miedo al futuro, el arrepentimiento del pasado, las decisiones equivocadas. Estos son los demonios modernos que todos enfrentamos.
Pero, al igual que el hombre de esta historia, la mayoría de nosotros necesita una fuerza mayor para superar estos tormentos. Quizás sea el momento de reflexionar. ¿Cuáles son los demonios que nos están afligiendo hoy? Este hombre vivía entre las tumbas, pero no estaba muerto. Sin embargo, su vida parecía una prisión sin salida, una vida de dolor y sufrimiento constantes. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así, como si estuviéramos muertos por dentro? El hecho de que Él estuviera entre los muertos nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos derrotados, todavía hay esperanza. Después de todo, la vida está llena de momentos en los que nos sentimos atrapados, pero lo que hacemos con esos momentos define quiénes somos realmente. Y ahora, con este tormento profundamente arraigado en su vida, surge la pregunta: ¿qué podría traer liberación a alguien tan profundamente poseído por fuerzas malignas? Aquí entra la figura central de la historia, alguien con el poder suficiente para cambiar esa realidad. La apertura al siguiente tema ya se presenta, porque la llegada de Jesús no es solo un momento casual. Él trae esperanza donde solo había desesperación. Y es en este punto donde comenzamos a vislumbrar la transformación que está a punto de ocurrir. Cuando Jesús finalmente llega, algo extraordinario sucede. Los demonios que tenían control total sobre el hombre reconocen inmediatamente la autoridad de Jesús. No fue necesaria ninguna palabra amenazadora ni un gesto grandioso. Sabían quién era y qué representaba. Esto nos recuerda que, en medio del caos, siempre existe una fuerza mayor que incluso las fuerzas del mal reconocen. El poder de Jesús no solo se manifiesta a través de milagros visibles, sino también por la simple presencia que trae luz donde había oscuridad. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas, solo con su presencia, cambian completamente el ambiente? Jesús era exactamente así, pero en un nivel espiritual incomparable. Los demonios no tenían a dónde huir. Desesperados, imploraron misericordia, pero lo curioso es que pidieron permiso para entrar en una manada de cerdos. Esta petición, a primera vista, puede parecer extraña, pero nos muestra algo fundamental. Incluso los seres de las tinieblas reconocen límites y autoridad. Jesús, en ese momento, nos enseña algo que a menudo olvidamos. Nosotros también podemos establecer límites sobre lo que permitimos que nos afecte espiritualmente. El problema es que, en la prisa de la vida, muchos dejan las puertas abiertas al desespero, el miedo y la negatividad. Y aquí está la clave. Es necesario identificar esos demonios en nuestras vidas y aprender a limitar su influencia. Jesús, siempre calmado, permitió que los demonios entraran en los cerdos. No los destruyó de inmediato, pero les dio una alternativa que resultaría en su propia destrucción. Este es un ejemplo profundo de cómo las decisiones que tomamos, aunque parezcan caminos de escape momentáneos, pueden llevarnos al desastre. Muchas veces optamos por atajos, por soluciones rápidas a problemas profundos, pero esas decisiones nos conducen directamente al caos. Es como cuando alguien decide escapar de sus problemas a través de adicciones o comportamientos autodestructivos, creyendo que está en control, cuando en realidad está al borde del abismo. La manada de cerdos estaba cerca, y esta escena tiene un significado cultural y espiritual importante. En la tradición judía, los cerdos eran vistos como impuros, animales que representaban lo que debía ser evitado. Es curioso que los demonios, seres de impureza, eligieran precisamente estos animales para albergarlos. Esto nos lleva a una reflexión mayor. Muchas veces, lo que más nos destruye es lo que ya reconocemos como impuro, pero que insistimos en mantener cerca de nosotros. En la vida, ¿cuántas veces permitimos que cosas que sabemos que son dañinas permanezcan en nuestro camino
porque no queremos enfrentar el dolor de alejarlas. La reacción de los demonios fue de desesperación. Sabían que no podían enfrentarse a Jesús y en su agonía buscaron cualquier forma de escapar del enfrentamiento directo con la autoridad que él representaba. Esta escena nos muestra el poder de la autoridad espiritual sobre el mal. Muchas veces olvidamos que tenemos ese mismo poder en nuestras vidas. Al conectarnos con algo mayor, ya sea a través de la fe o de prácticas espirituales, podemos establecer una barrera contra las fuerzas que intentan destruirnos. Y esto es aplicable a cualquiera que esté enfrentando sus propias batallas internas. Los cerdos, simbolizando la impureza, estaban a punto de convertirse en el nuevo refugio de los demonios, pero esta huida sería solo temporal. Esto nos enseña que no basta simplemente con transferir nuestros problemas a otro lugar. Es necesario enfrentarlos de frente. Las personas a veces intentan pasar sus dificultades a otros, postergando la solución de conflictos o echando la responsabilidad a terceros. Pero, como veremos pronto, esta transferencia siempre termina en destrucción. Jesús lo sabía y por eso permitió que la verdadera lección se revelara justo después. Y es en este momento cuando comenzamos a darnos cuenta de que la verdadera resolución aún está por venir. El acto final de esta historia aún debe ser contado. ¿Qué pasará con los cerdos? ¿Cuál es el destino de los demonios ahora que han sido expulsados del hombre? El ciclo se abre para el próximo evento crucial que traerá la conclusión de este misterio espiritual. Caminemos para descubrir cómo se desarrolla todo. La elección de los demonios de pedir permiso para entrar en los cerdos trae un misterio intrigante. ¿Por qué optaron por estos animales? La respuesta está ligada a la cultura y espiritualidad de la época. Los cerdos eran considerados impuros por la ley judía, animales que debían ser evitados tanto en la alimentación como en la convivencia. Al elegir los cerdos, los demonios no solo intentaban escapar, sino también reafirmar su naturaleza impura. Esto nos lleva a reflexionar sobre las cosas que consideramos impuras en nuestras vidas. ¿Estamos permitiendo que ciertos comportamientos o pensamientos que sabemos que son dañinos se conviertan en parte de lo que somos? Este misterio va más allá del simple hecho de que los cerdos sean impuros. Hay una conexión simbólica profunda entre la impureza espiritual y los cerdos. En esa época, la ley judía era extremadamente estricta respecto a lo que se consideraba puro e impuro. Y el hecho de que los demonios eligieran precisamente estos animales muestra una estrategia. Sabían que estaban entrando en algo que ya era visto como marginado por la sociedad. ¿Y no es eso lo que nos pasa a nosotros? Muchas veces, aquello que sabemos que es perjudicial, adicciones, comportamientos tóxicos, es lo que buscamos como una escapatoria. Al igual que los demonios, buscamos refugio en cosas que ya están al margen de lo saludable. Pero, ¿por qué los demonios pidieron entrar en algo en lugar de ser destruidos de inmediato? Esta es una pregunta que genera muchas reflexiones. Quizás, de alguna manera, esto muestra que incluso el mal necesita un vehículo para existir, algo en lo que apoyarse. Y por eso muchas veces vemos el mal manifestarse en personas, en ambientes, en comportamientos. No existe en el vacío, se alimenta de algo. En el caso de estos demonios, buscaban una nueva forma de continuar su existencia, aunque fuera temporal. Es un recordatorio de que el mal solo tiene poder donde encuentra un terreno fértil para crecer. ¿Y qué estamos alimentando en nuestras vidas? La conexión entre el mal y los cerdos, por lo tanto, no es solo una elección aleatoria. Lleva una lección espiritual poderosa. Al igual que los demonios necesitaban a los cerdos para continuar existiendo,
Las fuerzas negativas en nuestras vidas muchas veces necesitan algo para sostenerse. Puede ser un mal hábito, una creencia limitante o incluso un círculo social tóxico. Lo que necesitamos entender es que, al igual que Jesús tenía el poder de expulsar a los demonios, también tenemos el poder de identificar y eliminar estos elementos de nuestras vidas. A veces basta una decisión, un cambio de postura, para romper el ciclo. Este misterio también revela algo importante sobre la naturaleza del mal. Siempre busca sobrevivir. Incluso cuando es confrontado por una fuerza mayor, como Jesús, el mal intentará encontrar una manera de seguir existiendo. Esto nos enseña que, en nuestra propia vida, el mal rara vez se rinde sin luchar. Buscará maneras de esconderse, de transferirse, de seguir operando, y es por eso que debemos estar vigilantes, atentos a las señales de que algo impuro puede estar tratando de echar raíces en nosotros. La batalla espiritual es constante, y lo que aprendemos aquí es que no podemos bajar la guardia. Finalmente, este episodio con los cerdos nos recuerda que el mal, cuando no es enfrentado directamente, busca otras salidas. Y muchas veces esas salidas terminan siendo aún más destructivas. Los demonios, al elegir los cerdos, estaban buscando una solución temporal para su propia destrucción. Pero como veremos, esa elección solo aceleró su final. El misterio detrás de los cerdos es en realidad una lección sobre cómo necesitamos ser cuidadosos con las escapatorias que elegimos en la vida. A veces, el camino fácil nos lleva directamente al desastre. Y así, estamos listos para entender el siguiente paso de este enigma. ¿Por qué, al final, los demonios eligieron los cerdos? La respuesta, como veremos, está profundamente enraizada en el simbolismo de la impureza y en la batalla espiritual que estaba en juego. El ciclo se abre nuevamente, dejándonos preparados para el siguiente punto de esta fascinante historia. Los demonios, al elegir a los cerdos como su refugio temporal, hicieron una elección significativa. En la cultura judía, los cerdos eran símbolos de impureza. No solo se consideraban impuros para el consumo, sino también para la convivencia. La elección de los demonios no fue casual. Era una continuación de la naturaleza corrupta e impura que ya representaban. Los cerdos entonces se convirtieron en el reflejo físico de la propia esencia de los demonios, impureza habitando impureza. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos encontramos rodeados de cerdos, es decir, situaciones y comportamientos que sabemos que no son saludables, pero que permitimos por inercia o miedo a enfrentarlos. La decisión de los demonios de entrar en los cerdos también nos enseña una lección espiritual sobre las decisiones. Cuando no enfrentamos nuestros problemas, nuestros miedos o nuestros demonios internos, inevitablemente encuentran una manera de alojarse en algo a nuestro alrededor. Así como los demonios eligieron a los cerdos para continuar su existencia, nosotros también, a veces, permitimos que nuestros problemas se escondan en partes de nuestra vida que consideramos menos importantes. Puede ser una adicción que ignoramos, una relación tóxica que no cortamos, o un comportamiento autodestructivo que toleramos. La verdad es que, al permitir esto, solo estamos retrasando el inevitable enfrentamiento con lo que nos aflige. También hay un simbolismo interesante en la elección de los cerdos porque, de alguna manera, ya estaban marginados en la sociedad judía. ¿Y cuántas veces en la vida dejamos que nuestros demonios interiores se escondan en áreas que ya despreciamos o subestimamos? A veces, los aspectos impuros de nuestra vida, esas áreas que descuidamos o evitamos, son precisamente los lugares donde nuestros problemas echan raíces.
El desafío aquí es tener el valor de mirar esas áreas de frente y no permitir que el mal se refugie en ellas. Al igual que los demonios no podían seguir existiendo sin un nuevo cuerpo en el que habitar, nuestros problemas no pueden crecer si no les damos espacio. Los cerdos, según la ley judía, no solo eran animales impuros, se veían como lo opuesto a lo que era santo. Los demonios lo sabían y por eso eligieron a estos animales. Sabían que, desde la visión cultural y religiosa, se estaban alojando en lo que ya se consideraba rechazado. Este detalle nos recuerda que muchas veces el mal se esconde donde hay negligencia, donde ya hay una sensación de que no importa. Y en realidad, ahí es donde reside el peligro. Lo que ignoramos o subestimamos a menudo puede convertirse en la puerta de entrada a problemas mayores. ¿Qué estamos descuidando en nuestras vidas que podría convertirse en un terreno fértil para el mal? Pero, ¿por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos? Esta pregunta es intrigante y nos lleva a una reflexión más profunda. Tal vez fue para mostrar que el mal, incluso cuando intenta escapar de una situación, siempre encontrará un final trágico si no es enfrentado y destruido. Al permitir que los demonios entraran en los cerdos, Jesús estaba dando una lección clara sobre la naturaleza transitoria y autodestructiva del mal. No necesitaba eliminarlos directamente, permitió que sus propias decisiones los llevaran a la destrucción. Esto nos enseña que muchas veces las consecuencias de nuestras acciones terminan siendo el propio castigo. ¿Qué estamos eligiendo que eventualmente podría llevarnos al desastre? El simbolismo de los cerdos no debe subestimarse. Representan lo impuro, lo rechazado y lo que está fuera de lo aceptable. Al elegir a los cerdos, los demonios estaban reafirmando su naturaleza impura. Esto nos lleva a reflexionar sobre las áreas de nuestra vida en las que permitimos que entre la impureza. ¿Cuáles son los cerdos que permitimos que nuestros problemas habiten? A veces, sin darnos cuenta, dejamos que nuestras luchas internas se manifiesten en áreas que ya consideramos problemáticas, y esto crea un ciclo de autodestrucción, como veremos en el acto final de esta historia. Ahora que los demonios han elegido su nuevo refugio, parece que todo está resuelto, ¿verdad? Pero es aquí donde comienza el verdadero clímax de la historia. ¿Qué sucederá después? Los cerdos están a punto de convertirse en parte de algo mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. El ciclo se abre para el próximo capítulo de esta historia, donde el desenlace revelará el destino de estos cerdos y de los demonios que los habitan. Después de que los demonios entraron en los cerdos, algo dramático sucedió. Toda la manada, poseída por la desesperación y el mal, corrió hacia el mar y se lanzó al agua, donde todos se ahogaron. El simbolismo de esta escena es poderoso y profundo. El agua, en la tradición bíblica, a menudo representa purificación y renovación, pero aquí se convierte en el medio de destrucción para los demonios. El mar, en su vastedad, es donde el mal encontró su final. Esto nos hace reflexionar sobre el hecho de que, cuando se enfrenta a la autoridad de Jesús, el mal no tiene otra opción que destruirse a sí mismo. La misma agua que purifica también puede ser el instrumento de juicio. Este desenlace también nos enseña que, incluso cuando el mal intenta escapar, termina encontrando su fin. Los cerdos, que se consideraban impuros, ahora se convirtieron en el vehículo final de la destrucción de los demonios. Esto nos recuerda que el mal, aunque parezca estar escapando, solo está retrasando su derrota final. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas intentamos escapar de enfrentar nuestros problemas o pecados solo para darnos cuenta de que la huida lleva a un desastre aún mayor? Los demonios, al elegir los cerdos, creyeron que estaban encontrando una salida, pero en realidad estaban corriendo hacia su propia destrucción.
El hecho de que los cerdos se lanzaran al mar también nos habla sobre la naturaleza del mal. No puede resistir la autoridad de Jesús y, en su desesperación, busca cualquier salida, incluso si eso significa autodestrucción. Muchas veces, en la vida, vemos que esto sucede. Cuando enfrentamos el mal o los problemas de frente, tienden a desmoronarse por sí solos. Lo que parecía ser una fuerza imbatible, pronto se revela como algo frágil e insostenible. Al igual que los cerdos poseídos corrieron hacia el mar, las dificultades que enfrentamos también pueden ser destruidas cuando se enfrentan con la verdad y la justicia. Este acto final nos muestra que el mal no tiene poder sobre aquellos que están firmes en su fe. Los demonios que antes atormentaban al hombre ahora fueron aniquilados sin que él tuviera que hacer nada. Jesús, con su simple presencia, trajo liberación. Y esto es algo que podemos aplicar en nuestras vidas. Muchas veces, cuando estamos abrumados por problemas, adicciones o miedos, olvidamos que la solución no está en luchar desesperadamente contra ellos, sino en buscar una autoridad mayor. Y esa autoridad está disponible para todos aquellos que la buscan. La liberación está al alcance, solo hay que saber dónde buscar. Pero, ¿por qué los demonios eligieron correr hacia el mar en lugar de dispersarse por la tierra? Esto nos lleva a un simbolismo aún más profundo. El mar, en las Escrituras, a menudo representa el caos, lo desconocido, el lugar donde habitan las fuerzas del mal. Al lanzarse al mar, los demonios estaban regresando al caos del que vinieron. Y esta es una lección importante para nosotros. El mal siempre regresa a su lugar de origen. No puede coexistir con la luz, con la verdad, con la pureza. Así como los demonios no podían permanecer en paz en el hombre liberado por Jesús, el mal no puede permanecer donde hay justicia y bondad. El ahogamiento de los cerdos simboliza, por lo tanto, la victoria definitiva de Jesús sobre las fuerzas del mal. El hombre, que antes estaba poseído y atormentado, ahora estaba libre, mientras que sus antiguos verdugos fueron destruidos. Este es el clímax de la historia, un recordatorio de que, por más difícil que parezca, el mal no tiene poder ante la verdadera autoridad espiritual. Puede intentar escapar, esconderse o transferirse, pero al final siempre será derrotado. Así como los cerdos fueron destruidos, los cerdos en nuestras vidas, aquellas áreas impuras donde el mal intenta refugiarse, también pueden ser eliminados cuando se enfrentan con la verdad. Ahora que el acto final ha llegado a su fin, lo que queda para nosotros es la reflexión sobre el poder que se ha demostrado. Pero la historia no termina aquí. De hecho, el desenlace de esta escena abre la puerta a preguntas aún más profundas sobre lo que hemos aprendido de esta historia. Y es aquí donde comienza la verdadera reflexión. Ahora que conoces el misterio detrás de los demonios que rogaron a Jesús por los cerdos, ¿qué harás con este conocimiento? Esta historia nos enseña que el mal, aunque intente esconderse, siempre será derrotado cuando se enfrenta con la verdad y la autoridad espiritual. Pero la pregunta más importante es, ¿qué cerdos estás permitiendo en tu vida? ¿Qué áreas impuras necesitas enfrentar de una vez por todas? Este es el momento de reflexionar sobre cómo puedes aplicar esta lección en tu propio camino. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, te invito a reflexionar profundamente sobre las batallas espirituales que enfrentas todos los días. ¿Cómo vas a usar este conocimiento para vencer? Deja tu comentario compartiendo tus reflexiones y suscríbete al canal para no perderte más revelaciones bíblicas como esta. Activa las notificaciones y únete a nosotros en este viaje de descubrimientos transformadores. Lo que has aprendido hoy puede ser la clave para transformar por completo tu vida.